Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día martes 25 de febrero del año 2025, la séptima semana del tiempo ordinario en el ciclo C. Vamos a ver nuestro misal popular de Paulinas. Muy bien, ya lo tenemos en pantalla. Bueno, continuamos entonces desarrollando en la primera lectura el libro del Eclesiástico, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Bueno, nos dice el autor del libro del Eclesiástico: Hijo, si te acercas a servir al Señor, permanece firme en la justicia y en el temor, y prepárate para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme, no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes, para que al final seas enaltecido. Aquí una observación textual, eh, cuando dice pégate a Él, es decir, únete a Él, no en el sentido físico cercano, ¿no? Más es de la relación íntima, ¿no? Pégate a Él, no te separes. Inclusive no tanto físico, sino espiritual. O sea, hacerse uno, ¿no? Que ya es una alusión mesiánica al Nuevo Testamento, ¿no? Con la incorporación de la iglesia o como iglesia siendo el cuerpo místico de Cristo y del cual todos nosotros somos sus miembros, ¿no? Entonces allí ya tenemos una alusión clara neotestamentaria desde el Antiguo Testamento y desde el Eclesiástico, ¿no? El libro eh, eh, por excelencia sapiencial. Continúa: todo lo que te sobrevenga, acéptalo, y sé paciente en la adversidad y en la humillación, porque en el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él, y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Aquí hay prácticamente 5 atributos, ¿no? Veíamos que unirse a Dios, pegarse a Él, dice, ¿no? Eh, Luego es el tener paciencia. Luego tener confianza. Luego tener lo que se conoce como longanimidad, ¿no? Ánimo largo sería la morfología, ¿no? No desanimarse. Y la esperanza. Pero aquí es importante la confianza, ¿no? Confianza en él, confiar en Él, fiarse de Él, que es precisamente el propio sentido de creer, ¿no? No es creer como lo hemos venido haciendo, una, eh, creerlo como una actividad mental, ¿no? Intelectual, sino confiar en lo que Él dice, en lo que Él ha prometido, en su providencia. Y entonces aquí dice, Él te ayudará, endereza tus caminos y espera en Él. La esperanza, ¿no? Creo que nos faltaba. Entonces, de esas 5, la esperanza. Los que temen al Señor aguarden su misericordia y no se desvíen, no sea que caigan. Los que temen al Señor confíen en Él y no se retrasará su recompensa.
otra vez tenemos aquí la confianza, ¿no? Confíen en Él y no se retrasará su recompensa. Interesante también la mención de la misericordia, ¿no? El Gesed eh, hebreo, que es el amor divino, ¿no? El amor que viene solo de Dios. Los que temen al Señor esperen bienes, gozo eterno y misericordia. Los que temen al Señor, ámenlo y sus corazones se llenarán de luz. Fíjense en las generaciones antiguas y vean, ¿quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿O quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿O quién lo invocó y fue desatendido? Porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia. Protege a aquellos que lo buscan sinceramente. Entonces, buscarlo, ¿no? Desde adentro, desde el corazón. Y buscarlo siempre para estar pegado a Él, como dice el texto, ¿no? Pégate a Él y no te separes. Muy bien, vamos al Salmo. Tenemos el Salmo responsorial 36, cuyo responso es: encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Entonces, encomendarse al Señor y Él actuará. Bueno, un salmo en el que se destaca la confianza, ¿no?, que hay que tener, que es el sentido primordial del creer, confiar, fiarse de lo que dice, de lo que manda, ¿no?, de cómo instruye y obedecer, que en realidad es obedecer, ¿no?, a través de la confianza puesta en el Señor. Nos dice el salmista: confía en el Señor y haz el bien. Habitará tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Haz el bien, ¿no? Aquí una observación también textual. Entonces, no solamente es, bueno, confiar. O sea, el sentido de confiar se completa en el obedecer. Dios nos pide que hagamos el bien desde el Antiguo Testamento. Este salmo apunta también a las obras, ¿no?, que vendrán en el Nuevo Testamento. O sea, pero a las obras de amor. Ya no son las obras de la ley. Son, haz el bien, ama. Sería, ¿no?, ya trasladado al Nuevo Testamento, a la nueva alianza. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. Muy bien, entonces aquí nuevamente, ¿no? Haz el bien, deja el mal, apártate del mal y haz obras buenas, ¿no?, diría, apuntando a las obras de amor en la era mesiánica, ¿no?, en el Nuevo Testamento. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él.
no en esta vida, ¿no? Como hemos dicho. Los salmos están siempre orientados contextualmente a la ley. Entonces se promete bonanza, como dicen aquí, la protección, la casa, pero eh, mirábamos en la lectura del eclesiástico, ¿no? Dice, estás a prueba, no te desanimes, ¿sí? Ten ánimo, espera, ten confianza. Esto apunta, obviamente, mesiánicamente, a que no es en esta vida, ¿no? Es en la vida eterna, es la vida espiritual que apunta en la primera lectura del eclesiástico. Bueno, y pasamos al Evangelio, continuamos con el desarrollo del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Nos dice San Marcos, en aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó. Llegaron a Cafarnaún, muy posiblemente a la casa de Pedro, ¿no? Donde se quedaba, eh, y eh, se quedaba allí, ¿no? Pernoctaba, o más de un día, ¿no? Porque prácticamente era la... Es interesante, ¿no? Que él se queda en la casa de Pedro, ¿no? Recuerden, también se sube a la barca de Pedro, paga el impuesto del templo, él y Pedro, ¿no? Le da, hace el milagro para que pague por él y por el Señor. Bueno, esto también es interesante, no nos vamos a detener aquí. Entonces les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Bueno, sabemos que como dice el texto, no entendían y les daba miedo preguntar. Cuando él decía que él tenía que ir a Jerusalén, ser eh, crucificado por los sacerdotes, escribas, fariseos, ¿no? Las autoridades judías. Ellos no concebían que un Mesías rey viniera a morir, sino que los llevara a la victoria contra sus enemigos, que en esa época era el Imperio Romano. No entendían que era un rey no de este mundo, sino un rey espiritual. Por eso, entonces, aquí ellos pensaban en quién iba a ser el más importante. Después del rey, pues el que se siente a su derecha o alrededor de él eran los más importantes. Siempre pensaban en esos términos. Y entonces les dice, el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos, el que sirva, o como él les dará ejemplo, les ha dado ejemplo y lo hará en la última cena. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Entonces tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, mostrándoles, pues,
los niños en la cultura judía eran prácticamente los últimos, ¿no? Los que eran en el último eh, estadio de la sociedad, con las mujeres, ¿no? Y, y obviamente un niño está a expensas de lo que le den los adultos, los mayores, indefenso prácticamente, ¿no? Eh, de sobrevive es por los padres, por los parientes, ¿no? ¿Y qué hace luego que lo pone en medio de ellos? Él lo abraza y les dice, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. En el Evangelio de San Lucas dirá, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado, ¿no? O sea, incluye al Hijo